escapular, que compromete la articulación externo-clavicular, acromioclavicular y la glenohumeral. El esqueleto humano, el esqueleto humano femenino, humano óseo. Si ustedes se acuerdan con la anatomía, la clavícula tiene una S itálica, famosa, ¿verdad? La S itálica es un hueso plano. Bueno, y que se encuentra en la intersección ahí por encima de la cavidad torácica, ¿verdad? Tiene un cuerpo, tiene dos extremos, proximal y distal. Distal, que es el acromio, que se articula con el acromio, que es parte de la escápula en sí. Ahora, la clavícula, ¿qué función tiene? Estabilizar la región, estabilizar las articulaciones o estabilizar regionalmente la cintura escapular. Porque ustedes ya vieron a un paciente que nunca tuvo clavícula o agenese de clavícula. ¿Ya? El paciente no tiene clavícula, entonces así. ¿Ya? Entonces la cintura escapular cae, tiene una alteración biomecánica. Entonces es necesario para mantener el formato de la biomecánica de la cintura escapular. Ahora, proximalmente está fijo al esternón y distalmente está fijo al acromio, ¿verdad? Tiene poca movilidad. ¿Cuál es la movilidad que tiene la clavícula? Inspiración, expiración. Inspiración, expiración. La única movilidad que tiene es eso. Entonces, funcionalmente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Generalmente las fracturas de clavícula son de mecanismo indirecto, se cae con la mano, se cae de costado y se transmite la fuerza del brazo y tiene generalmente la fractura a nivel del tercio medio diafisario de la clavícula, un sistema de compresión, ahí se caída lateral, un sistema de compresión del tórax, ¿verdad? Hace que tengamos esa fractura de ese nivel. Hoy en día, el dinamismo, entonces, de todas las fracturas en sí, casi todas las fracturas son de tratamiento quirúrgico, pero desde que yo me conozco hasta las épocas actuales, clavícula siempre fue de tratamiento conservador. Hoy en día lo que demasiado los cirujanos con hombro y eso le hacen todos procedimientos quirúrgicos. Yo habré operado en mis años ya de profesional, que es más de la especialidad, más de 15 años aproximadamente, menos de los dedos de una mano, prácticamente. Es decir, que generalmente yo siempre trataré de forma conservadora. ¿Por qué? Porque tiene esa funcionalidad que consolida así, que consolida así, que consolida así, con tal que consolide. Entonces tratar de mantener o reducir, ¿verdad? O tratar de restituir anatómicamente la forma como sea, con tal que consolide, no hay problema. A veces algunos me vieron criaturas rápidamente, pero algunos quedan con un cambio o con una protuberancia, pero por el callo, pero funcionalmente tienen todo sin problema de movilidad. El húmero del otro hueso, ¿verdad? Que ustedes saben, tiene una diáfisis, tiene una extremidad distal, proximal, el troquín y el troquíter, que son las estructuras óseas proximales, la cabeza humeral, ¿me vieron? La cabeza humeral que se articula con la glenoide, ¿verdad? Y tenemos el cuello quirúrgico, ¿verdad? Tenemos el cuello humeral, que es anatómico, y tenemos el cuello del húmero, el cuello quirúrgico, se le dice. ¿Por qué es el nombre del cuello quirúrgico? A ver. ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan de la anatomía? Cuadrilátero de Belpont. ¿No? ¿No se acuerdan del cuadrilátero de Belpont? ¿Dónde tienen más fracturas? No, eso no es lugar donde hay más fracturas. Generalmente se le dice cuello quirúrgico porque tiene una relación anatómica importante, que es el nervio axilar o circunflejo, porque si hace una
un contorno a través del húmero a este nivel. Entonces se le dice cuello quirúrgico porque el cirujano tiene que tener en cuenta esa región anatómica para hacer el procedimiento quirúrgico porque puede lesionarse el medio. ¿Entendieron? Entonces, para que tengamos en cuenta esa cosa. Bueno, tenemos el otro hueso que es la escápula, que es la escápula u omóplato. El omóplato, ¿verdad?, que tiene una cara anterior y una cara posterior, tiene la apófisis espinosa con el acromio que se articula con la clavícula. Es un hueso plano también. Generalmente estas fracturas a nivel del cuerpo, del omóplato, la espina, generalmente son un tratamiento conservador, nada de quirúrgico. A no ser que comprometa la superficie articular de la glenda, y en ese caso sí es quirúrgico, cuando compromete siempre la articulación. Vieron, ustedes saben que tienen ahí estructuras también ligamentarias, ahí no se ve, pero vamos, pasa rápido. Son los ligamentos también que sostienen, tienen los ligamentos y tienen la cápsula de la articulación glenohumeral. ¿Vieron? Este ya es la estructura mixta, en la cual nos vemos solamente la parte ósea, y tenemos el músculo deltoide y tenemos el manguito rotador. Entonces, el músculo deltoide hace un movimiento del hombro hasta 90 grados. Por encima de 90 grados es la acción de estos grupos de músculos, que son el tendón supraespinoso, infravenoso, redondo menor. Son estos grupos de músculos que hacen el movimiento del brazo por encima del hombro, que es el manguito rotador. ¿Vieron cuando nosotros vimos imágenes? Vimos acá una imagen en la cual disminuía el espacio, y directamente nosotros cuando disminuía el espacio acromial, debajo de la acromia, ya podíamos pensar que tengamos una lesión del manguito rotador. Entonces, vamos a ir hablando. Entonces, dijimos nosotros esto para ir repasando lo que era fractura, ¿verdad? Fractura, la pérdida de la continuidad ósea. Ya sabemos que puede ser una fuerza única, granito, fuerza cíclica, puede ser habitual, patológica por estrés, puede ser mecanismos directos e indirectos, todo lo que ya habíamos hablado. Puede ser incompletas, completas, puede ser con minuta. Esta clasificación sí que ya dimos nosotros todo. Esta clasificación también ya vimos también. La luxación es la pérdida de la superficie, de la contacto de las superficies articulares, y puede ser con traumatismo directo o indirecto que supera el límite fisiológico. Por ejemplo, la articulación glenohumeral es la articulación que más luxa del cuerpo humano. Entonces, dislocación o luxación del hombro nosotros es cuando hay pérdida de la relación articular. La fractura de clavícula. La fractura de clavícula más frecuente generalmente en adultos y en adultos, es completa con desplazamiento. En niños puede ser tallo verde. ¿Se acuerdan del tallo verde? Es que rompía solamente una cortical. Es de consolidación rápida y no altera funcionalmente. Eso es lo que yo le había dicho a ustedes. Una fractura de clavícula que consolide más o menos superpuesta o lo que sea, lo mismo va a tener buena movilidad de la articulación glenohumeral, no va a alterar nada la biomecánica. Generalmente, el más frecuente de todos a nivel del tercio medio, lo que yo le había dicho, lateral 15% y proximal el 5%. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos una fractura de clavícula, ya vemos una cierta deformación en esa región. Al hacer ciertos movimientos, vamos a sentir el cric, que es la crepitación en sí. Va a haber dolor, y siempre por su relación anatómica circundante hay que evaluar también la lesión vascular o nerviosa, porque está en relación con el plexo braquial que se encuentra por debajo. ¿Vieron? Esta es la famosa imagen de fractura de clavícula. Tenemos entonces el extremo proximal sube por acción
es la contractura del esternocleidomastoideo y los esqueletos, el extremo proximal. Y el extremo distal baja por la inserción del pectoral mayor. El pectoral mayor tracciona hacia abajo, entonces por eso hay esta deformidad. ¿Vieron? Esta es una fractura en tallo verde en criaturas, solamente una cortical, y esta es una fractura en un adulto, me vieron el desplazamiento en sí como es. Generalmente el desplazamiento es así. Al revés es raro, ¿verdad? Tratamiento ortopédico o quirúrgico. Ortopédico generalmente es lo que habíamos dicho, es la inmovilización. La inmovilización, ¿verdad? Nosotros dijimos, en el lado de la inmovilización hicimos la inmovilización o vendaje en 8. ¿Verdad? Este es el vendaje en 8 que yo les había dicho. ¿Es para qué? Para tratar de traccionar y colocar el extremo de la fractura junto y consolida ahí. ¿Qué causa dolor de una fractura? La reducción, la inmovilización. Entonces, el vendaje en 8 existe inmovilizadores especiales como vemos acá. Y el tratamiento quirúrgico también, ¿vieron? Esto es una cirugía. En el cual vieron que está en un tercer fragmento, en el caso eventual, cuando existe generalmente un politrauma, hay una fractura de húmero, una fractura de clavícula asociada, uno de los dos hay que estabilizar. En este caso, generalmente se estabiliza el húmero, pero hay ciertos casos en los cuales se hace la inmunización de la clavícula. Pero vieron, siempre hay un tercer fragmento o hay tejido en el medio, entonces es muy complicado y también tienen muchas chances de complicaciones y da mucho retardo de consolidación o pseudoartrosis. Este tratamiento quirúrgico generalmente se hace unas placas, se coloca una placa de estabilización, como ven acá. Complicaciones, ¿qué puede ser? Puede haber una neumotora, porque por el desplazamiento, por el trauma regional, puede romper la cúpula pleural y esto puede dar un neumotórax. Puede haber lesión neurovascular y también, como yo le dije, la pseudoartrosis. La luxación, vamos a hablar someramente, porque es un aula especial. Y la luxación del hombro, la luxación más frecuente, la escapulohumeral. La luxación puede ser anterior, puede ser posterior también, por eso siempre hay que pedir el perfil, en la radiografía siempre el perfil radiológico, ¿verdad? El frente y el perfil. En este caso hay que pedir el frente, si nosotros sospechamos una lesión o una luxación, pedimos el frente escapular y el perfil escapular, ¿verdad? Frente escapular, porque ustedes vieron que la escápula está oblicua, 45 grados. Si nosotros ponemos la placa aquí, va a salir oblicuo. Entonces, el frente escapular sería que ella se ponga 45 grados hacia ahí y aquí la placa. Entonces vamos a ver, va a estar el cuerpo de los homóplatos va a estar paralelo a la placa. Entonces vamos a ver bien la superficie articular. Y el perfil, como ustedes ven, el perfil tiene más o menos una Y. Entonces hay que hacer una angulación de 15 grados caudal para ver bien el Y. Y ahí con eso realmente vamos a ver si es anterior o es posterior. Entonces, ante sospecha de lesión de luxación, se pide frente escapular y perfil escapular. Entonces, puede ser por una abducción pura también, en este caso es muy raro. Y signos, ¿qué tiene? Dolor, va a tener incapacidad funcional, ¿verdad? Va a tener posición antálgica, porque va a tratar de relajar la musculatura, el erectoide, el pectoral mayor, va a querer relajar toda la musculatura, ¿verdad? Y signos y síntomas, ¿vieron? ¿Qué va a haber? Acromio prominente, ¿vieron? O también nosotros, hombro de charretera. Los militares, por ejemplo, vieron que tienen esos hombros, tienen su signo aquí, ese charretera, nosotros lo decimos en español. Entonces tienen esa imagen, vieron así, hombro de charretera. No se ve así como vamos a decirle, el contorno de la cabeza humeral, o
carretera, producción de la cabeza femoral, brazo de ligera abducción y codo flexionado. Generalmente llega el paciente así. Luxación en campo moral, ¿vieron? En esta posición. Yo tengo bastante experiencia. La semana antepasada no solo la segunda vez me dijo esto. Luxa. Acá nosotros no podemos saber si es anterior o posterior, por eso siempre hay que pedir el frente escapular y el perfil escapular. Bueno, tratamiento de la reducción, hay que tratar de reducir, ¿verdad? A veces se pide con anestesia general, pero generalmente el movimiento, la forma más común de inmovilizar es la técnica de Mottes, que es la tracción y contratracción. Entonces la tracción, ¿verdad? Y la contracción relaja la musculatura y hace que doble y se reduzca. Entonces, aquí está. ¿Qué síntomas podemos tener? Si al luxarse, ¿vieron? Se tracciona el nervio que se encuentra acá en el cuello quirúrgico, que es el nervio axilar o circunflejo. Puede haber un estiramiento de ese nervio. Entonces, al reducir mismo, o al mismo se puede producir una alteración de ese nervio que va a producir una hipoestesia en la región lateral, ¿verdad? Porque en esta región la inervación sensitiva del nervio circunflejo. Y también puede haber una parálisis del músculo deltoides, porque la reducción hasta 90 grados está hecho por el músculo deltoides que es inervado por el nervio circunflejo o axilar. Entonces son complicaciones que pueden ser inherentes a una luxación glenohumeral. A veces también el músculo cutáneo por la flexión del diáfragma, pero es muy raro. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Entonces, luxación aguda generalmente es luxación recidivante, es que cuando sale más de una vez. Y los mecanismos, ¿verdad? Entonces, cuando se luxa una vez, generalmente es un evento traumático que sobrepasa los límites de la funcionalidad normal. La segunda vez a veces puede ser por enfermamiento o por un desequilibrio de acuerdo a la lesión que fue la primera. Si hay una lesión estructural ósea o una lesión cartilaginosa, que vamos a ver posteriormente en una ala especial. Pero eso genera inestabilidad. ¿Qué quiere decir? Que a veces haciendo ciertos movimientos o movimientos extremos, ellas pueden salir voluntariamente. Generalmente el tratamiento es quirúrgico cuando es una luxación recidivante, cuando sale más de 2 veces. Entonces se le dice ya recidivante y a veces por trauma banal ya sale. Y en ese caso se hace, ¿qué hace? Se hace una capsuloplastia, se cierra un poco más la cápsula o se produce una fijación del rodete glenoideo con unos materiales especiales. Permiso un ratito, por favor. Hola. Professor, Sim. aqui ó.
¿Eso falta? Sí, después de correr. Eu acho que é pressão. Eu acho que é Sí, ese para mí. Nadie ha cambiado. Bueno, fractura húmero. El extremo superior del húmero. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de osteoporosis? Y hablar de osteoporosis dijimos que la fractura más frecuente era la fractura del húmero proximal. 4 a 5% de todas las fracturas en general. La fractura humeral más común en el 45% de los casos y 26% de la lesión del punto. Adulto mayor de 40 años el porcentaje aumenta al 76%. Entonces, cuanto más aumenta la edad de la osteoporosis, aumenta la frecuencia de fractura húmero proximal. ¿Vieron? En jóvenes son de traumatismo alta energía. Nier clasificó la fractura del húmero proximal en varias partes, según partes, ¿verdad? Lo clasificó en dos partes, bueno, en dos fragmentos, ¿verdad? Como dos fragmentos, como ven acá. Fractura en 3 fragmentos, por ejemplo, tiene la cabeza, el troquín y la diáfisis. 3 fragmentos. Y la fractura de 4 fragmentos es cabeza, troquín, troquín y diáfisis. Entonces, cuanto más fragmentos tiene, mayor la complejidad y peor el tratamiento en sí y la evolución. Generalmente el signo tiene dolor, incapacidad funcional, tumefacción, crepitación, equimosis, limitación, movimiento activo y sostén del brazo. Siempre hay que hacer una evaluación neurovascular porque por lo que habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho que el nervio circunflejo y todas esas cosas que pueden causar esa alteración. El hombro
El hombro volante o hombro flotante, nosotros decimos cuando tenemos fractura de húmero y clavícula asociado. Entonces la cintura escapular queda flotante. En este caso, yo lo que le había dicho es que hay que estabilizar una de las fracturas. Vieron, aquí fractura de una o dos, tres partes, no tienen ni casi un movimiento de los fragmentos, entonces se puede tratar de forma conservadora. Fractura en dos partes. Fractura en dos partes, ¿vieron? Fractura en dos partes. Siempre frente escapular y perfil escapular, señor. Porque para ahí vamos a ver cómo está desplazado. Tratamiento ortopédico, en el caso eventual no existe mucho movimiento o no existe separación entre los huesos o los fragmentos, el tratamiento puede ser conservado. Y quirúrgico es la reducción. El tratamiento conservado puede ser también un yeso colgante, porque el yeso también, el peso del yeso que hace, tracciona la fractura, entonces hace dos mecanismos, calma el dolor e inmoviliza el yeso, mismo que esté arriba de la fractura. El peso del yeso hace como un mecanismo de tracción y calma el dolor y también le ayuda para la reducción. Se puede hacer autosíntesis mínima. Hoy en día tenemos las placas Filum, nosotros decimos son unas placas especiales que se colocan y se estabilizan. Estas son las placas Filum, en cual se coloca y se produce la estabilización. La fractura de húmero a nivel divisario, una placa con tornillos interfermentarios. En el caso eventual nosotros tengamos una fractura de 3 o 4 partes, en el cual es muy difícil ya hacer la reconstitución anatómica de forma prudenta, ahí nosotros utilizamos ya la prótesis total de húmero, de hombro, en el cual tiene un componente de la escápula y un componente del fémur, del húmero. Entonces, complicaciones puede haber rigidez, puede haber lesión neurovascular, puede haber pseudoartrosis, puede haber calzulitis. Porque por el tiempo de inmovilización también puede producir una inflamación y producir una inflamación de la cápsula y eso va a dar una capsulitis. La acromioclavicular, la luxación acromioclavicular. Generalmente la luxación tenemos nosotros ligamentos, la acromioclavicular y las coracoclaviculares y coracoacromiales, que vemos aquí. Puede haber una subluxación cuando existe una ruptura de la acromioclavicular, una distensión a ese nivel. La luxación es cuando se rompe uno de los ligamentos córacos, o coracoclavicular y coracoacromial. La rotura del ligamento acromioclavicular o coracoclavicular, en este caso tipo 1, y desplazamiento cuando existe la rotura de ambos ligamentos, se produce una rotura y se produce una elevación de la clavícula. Pero se luxa, ¿verdad? Pero nosotros tratamos de poner en su lugar, ponemos y sale otra vez. Entonces apretamos la derecha, y por eso el signo de la tecla, ¿verdad? Porque es inestable. La única forma de restituir quirúrgicamente anatómicamente es quirúrgica. Entonces, vieron, clínicamente se ve así, ¿verdad? Ahora, vieron, clínicamente se ve así. Vieron radiográficamente, vieron cómo está. Y clínicamente se ve así. Hay pacientes que no se producen, no se realiza el procedimiento quirúrgico. Puede convivir sin ningún problema, puede tener movilidad sin ningún problema, solamente que estéticamente queda. Ahora, si un trabajador brazal y si es un deportista de élite o lo que sea, necesita hay que restituir para la biomecánica del hombro. Pero para una persona común y todas esas cosas, a veces no se trata y se deja así. Tratamiento, si hay una subluxación, se hace un vendaje compresor nomás, y si hay luxación, generalmente es quirúrgico. La luxación externo-clavicular es muy rara la luxación externo-clavicular. Entonces se produce generalmente por traumatismo de alta energía lo que se produce, ¿verdad? Entonces el traumatismo de alta energía es lo que produce esa luxación. Y es difícil ver, radiográficamente nosotros vemos ahí, hacemos una radiografía y lo vemos.
El desplazamiento puede ser adelante y abajo o de arriba y atrás. Y la reducción es un vendaje en 8, igual que el de la clavícula, ¿verdad? Hacemos un vendaje en 8, entonces trata de reducir. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una luxación de esternoclavicular? ¿Con qué método diagnóstico? Yo le había dicho que no se ve bien. ¿Estructuras óseas complejas? ¿Vieron cómo se ve la tomografía? Radiografía no se ve, ¿vieron? Prácticamente no se ve, pero acá sí se ve, ¿vieron? Acá en la solución. Una 3D. Fractura de la diáfisis del húmero, ¿vieron? La diáfisis del húmero generalmente son por traumatismo directo e indirecto. Directo se acuerdan con trauma directo aquí, indirecto con movimiento torsional, ¿verdad? Más frecuente en adultos, por trauma, mecanismo directo e indirecto, como dijimos, ¿verdad? Hay que ver siempre si son fracturas de estado cerrada o abierta, ver si es torso superior, medio o inferior, ¿verdad? Y ver el trazo de fractura, si es oblicua corta, oblicua larga, con minúscula, transversal, segmental y clasificación de fractura, transversa, oblicua, esferoidea. Y vieron que cuanto más superficie de fractura tenemos, mayor el hematoma y mayor capacidad de consolidación. Y a veces este tipo de fracturas que son así con minutamentos se trata en forma conservadora, con una inmovilización solamente a veces, ¿verdad? Pero hoy generalmente ya es todo quirúrgico. Doutor, Señor. quando tem aquela fraturidade do meio, o osso regenera aquela parte sozinho? Sí, se forma carne nuevamente. Como um calo, ¿Eh? um calo ósseo. Sí, se forma el hematoma, se forma el carioso. Es decir, el gallo verde es porque se rompe una cortical. Es mucho más estable ese tipo de fractura. Los dos combinación de enfermedad y potencia funcional que tiene el paciente, ¿verdad? En el caso eventual hay que tener en cuenta que, porque si en el tercio medio se encuentra una contornea, un nervio que se llama el nervio radial, y a veces puede tener asociadas o se interpone el nervio radial en el foco de fractura. Y entonces la parálisis del nervio radial puede dar que produce el nervio radial hace el alveolo, ¿verdad? Y la flexión dorsal. Entonces, si hay una lesión, lo primero que nosotros tenemos que operar a un paciente en fractura de húmero. Hacer el pelo, si te dice que está pelo, nervio radial. Pero si tiene la mano caída, lesión del nervio radial. Bueno, radiografía en sí, frente perfil, oblicuo, tomografía, en el caso de yeso colgante también puede utilizarse. ¿Vieron? Fracturas oblicuas largas, piloidea. Por la superficie de fractura se puede tratar con yeso colgante. Historia de la medicina, prácticamente ya no se usa más esto porque generalmente producía capsulitis y producía atrofia muscular, entonces ya no se usa más. Belpo, fracturas estables, este es una fractura estable, una inmovilización, un vendaje y brazalete funcional. El brace, generalmente que se utiliza también posteriormente por quirúrgico. Tratamiento quirúrgico, cuando hay una imposibilidad de reducción, por ejemplo, si hay interposición de parte blanda, a veces un pedazo de músculo se encuentra en un poco de fractura, entonces es imposible reducir. Inestabilidad fracturaria y las fracturas patológicas en sí. Son de tratamiento quirúrgico. Fracturas expuestas y lesión de la pared vertebral. El paciente con politrauma generalmente se estabiliza o tiene una lesión muscular y nerviosa asociada con lesiones múltiples. Y cuando hay fracturas, ambos húmeros generalmente también es quirúrgico. Entonces, el tratamiento quirúrgico puede ser placas y tornillos, ¿vieron? Placas y tornillos con presión. O puede ser enclavijado endomedular, porque hoy día más se utiliza eso. Clavo endomedular, acerrojado. O en niños se utiliza clavo de Rusk o clavo de Enders. Son clavos que se ponen dentro para estabilizar hasta que se forme la. Y en fracturas expuestas, tutores externos. Bueno, excelente.